Dijeron que el trabajo era sencillo: cambiar las vendas, administrar los medicamentos y nunca mirarlo a los ojos. Dijeron que el sueldo podría saldar las deudas de toda una vida en un mes. Pero no me dijeron por qué las últimas 3 enfermeras habían desaparecido sin dejar rastro. No me dijeron que mi paciente no era solo un hombre, era Nikolai Bulov, el fantasma del inframundo de Seattle. Un hombre que consideraba la misericordia una debilidad y el afecto una sentencia de muerte. Entré en la guarida del león para salvar a mi padre, pero para sobrevivir a la noche, tuve que hacer lo único que estaba explícitamente prohibido en mi contrato. Tuve que romper las reglas. La lluvia en Seattle no limpiaba las cosas, solo hacía que la suciedad resbalara más. Clara Mitchell estaba de pie bajo el toldo de una bodega en ruinas en Pioneer Square, mirando la pantalla de su iPhone roto. La notificación del banco era de color rojo brillante. Fondos insuficientes. Detrás de esa notificación había un mensaje de texto de un número que solo aparecía como desconocido. Tienes 48 horas, Clara, o le cortaremos la otra pierna al viejo. Su padre Jerry estaba sentado en una silla de ruedas en su apartamento estudio, recuperándose de una fractura de tibia que se había hecho la última vez que no pagó a los prestamistas locales. No era un mal hombre, solo un hombre con una adicción a las luces intermitentes de las máquinas tragaperras que era mayor que su instinto de supervivencia. Clara apretó con fuerza su paraguas. Tenía 26 años, era enfermera titulada con certificación en traumatología del Harborview Medical Center y se estaba ahogando. Harborview era un lugar prestigioso para trabajar, pero el sueldo no cubría los elevados intereses que cobraban los prestamistas. Necesitaba un milagro o un delito. Su teléfono vibró. No eran los prestamistas. Era un número privado. Señorita Mitchell. La voz era grave, suave y totalmente desprovista de calidez. Hablando. Soy Silas Vane. Usted solicitó el puesto de cuidadora privada que se anunciaba en el foro de la web oscura. Tiene una entrevista en 1 hora. Hay un coche esperándola en la esquina de Second y Yesa. No llegue tarde. Se cortó la comunicación. Clara sintió un nudo en el estómago. Ella no había enviado ninguna solicitud a un foro de la web oscura. Había confiado su desesperación a un celador sospechoso del hospital que decía conocer a gente que pagaba en efectivo por trabajos médicos discretos. Al parecer, las noticias volaban rápido en los bajos fondos. No debería ir. Todos sus instintos le gritaban que así era como la gente acababa en los cartones de leche. Pero entonces pensó en su padre, haciendo muecas de dolor porque no podían permitirse buenos analgésicos. Caminó hasta la esquina. El coche era un Mercedes G-Wagon negro mate, con el motor en marcha en silencio. Las ventanas estaban tan tintadas que parecían manchas de aceite. La puerta trasera se abrió con un clic. Clara entró. El conductor no habló. El interior olía a cuero caro y aceite de armas. Condujeron durante 2 horas, dejando atrás los límites de la ciudad y adentrándose en las estribaciones de las cascadas, donde los árboles crecían densos y el servicio de telefonía móvil desaparecía. Llegaron a una verja que parecía más la entrada a una base militar secreta que a una casa. Vallas de hierro de 12 toneladas coronadas con alambre de púas. Cámaras con ojos rojos parpadeantes giraban para seguir al coche. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una mansión de hormigón brutalista que se extendía sobre un río caudaloso. En el interior, Clara fue acompañada a un estudio que era más frío que la lluvia del exterior. Silas Vane estaba de pie junto a la chimenea. Era un hombre de ángulos marcados, que vestía un traje que costaba más que la matrícula de la Facultad de Medicina de Clara. No le tendió la mano. Deslizó un papel por el escritorio de caoba. Acuerdo de confidencialidad, dijo Silas. Si lo firmas, trabajas. Si hablas, mueres. Es legalmente vinculante, pero preferimos métodos más antiguos para hacer cumplir la ley. Clara cogió el bolígrafo. Su mano no temblaba. ¿Quién es el paciente? El señor Bulov, dijo Silas, observando sus ojos en busca de una reacción. Clara se quedó paralizada. Todo el mundo en Seattle conocía el nombre de Bulov, no por las noticias. Los medios tenían demasiado miedo como para publicarlo, pero por los rumores, Nikolai Bulov, el jefe de la Fulov Bratva, decían que controlaba los puertos, decían que había alimentado a un rival a los cerdos en Snohomish. Le dispararon hace 3 semanas, continuó Silas, indiferente a su miedo. Le extrajeron la bala,
pero la herida es complicada. El riesgo de infección es alto. Tiene mal genio. La última enfermera se marchó al cabo de 2 días. ¿Se marchó?, preguntó Clara Ara. La acompañaron fuera entre lágrimas. No siguió las normas. ¿Cuáles son las normas? Silas levantó 3 dedos. 1. Le administras la medicación y le cambias los vendajes a las 8:00 y a las 20:00, sin excepciones. 2. No le hables a menos que sea una necesidad médica. No es tu amigo, no es tu paciente, es tu jefe. 3. Bajo ninguna circunstancia le toques sin su permiso verbal explícito, a menos que esté inconsciente. Clara Ara miró el contrato. La cifra del salario era asombrosa. $20,000 a la semana. En efectivo, cada 2 semanas. Solo tenía que aguantar 2 semanas y podría pagar la deuda de su padre por completo. Puedo manejar pacientes difíciles, dijo Clara Ara, firmando con su nombre. Silas sonrió con crueldad, torciendo los labios. El señor Volkov no es difícil, señorita. Mitchell es rabioso. El ala oeste de la finca estaba cerrada por una pesada puerta de roble que requería un escáner biométrico. Silas pasó el pulgar y la cerradura se abrió con un fuerte golpe. A partir de aquí, estás sola, dijo Silas. La cocina está bien surtida. Tu habitación es la primera a la izquierda. Su suite está al final del pasillo. Se ha saltado la dosis matutina de antibióticos. Arréglalo. Silas se dio la vuelta y se marchó, cerrando la pesada puerta tras de sí. Clara Ara quedó atrapada. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por luces empotradas en el suelo. El aire olía a antiséptico y a algo metálico, como sangre. Reinaba el silencio, un silencio pesado, como el aire antes de una tormenta. Clara Ara fue primero a su habitación para dejar la maleta. Era lujosa pero estéril, como la habitación de un hotel de lujo. Se puso su bata, azul marino, práctica. Se recogió el pelo, comprobó que llevaba la linterna y el estetoscopio en los bolsillos y cogió la bandeja médica que Silas había dejado en la mesa del pasillo. Contenía una bolsa de vancomicina, un kit de intravenosos nuevo y material para curar heridas. Caminó hasta el final del pasillo. Las puertas dobles de la suite principal estaban cerradas. Señor Bulov, llamó en voz baja. Soy Clara Ara, soy su nueva enfermera. No hubo respuesta. Solo se oía el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas que iban del suelo al techo. Empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba destrozada. Había una silla volcada. Un jarrón con flores yacía destrozado en el suelo, y el agua empapaba una costosa alfombra persa. En el centro de la habitación había una enorme cama de matrimonio, con las sábanas revueltas, pero la cama estaba vacía. Clara Ara echó un vistazo a la habitación. Señor Volkov, movimiento en la esquina. Una sombra separándose de otra sombra. Estaba sentado en un sillón de cuero de respaldo alto frente a la ventana, oculto en la penumbra. Todo lo que ella podía ver era la silueta de unos hombros anchos y el resplandor de un cigarrillo. Necesidad médica, dijo una voz ronca. Sonaba como grava chirriando. ¡Fuera! Clara Ara dio un paso adelante, sus instintos de enfermera superando su miedo. Está estrictamente prohibido fumar con los antibióticos que se supone que debe tomar. Contrae los vasos sanguíneos e inhibe la curación. La silla giró violentamente. Clara Ara jadeó. Nikolai Bulov era aterrador. Estaba sin camisa, con el torso envuelto en vendajes ensangrentados que parecían tener varios días. Era enorme. Fácilmente medía 1,95 metros, con músculos que se tensaban bajo una piel pálida y llena de cicatrices. Pero fue su rostro lo que la cautivó. Pómulos altos, mandíbula de granito y ojos del color del hielo glacial, fríos, azules y ardientes por la fiebre. Una barba oscura cubría su mandíbula y el sudor le resbalaba por la frente. Parecía un ángel caído que había salido arrastrándose del infierno y estaba enfadado por ello. No he pedido que me des un sermón, gruñó Nikolai, poniéndose de pie. Se tambaleó ligeramente. Tenía sepsis. Ella lo supo con solo mirarlo. Pedí soledad. Tienes fiebre, dijo Clara Ara, con voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Dejó la bandeja en una mesita auxiliar. Y estás sangrando a través del vendaje. Si no lo limpio, perderás el tejido, quizás todo el brazo. Deja que se pudra, escupió él. Dio una calada al cigarrillo, desafiándola a que lo detuviera. Clara Ara miró el jarrón roto en el suelo.
Este hombre sufría y se enfurecía porque era el único control que le quedaba. Estaba acostumbrado a ser el depredador, y la lesión le había hecho sentir como una presa. «No voy a dejar que se pudra», dijo Clara acercándose. «Siéntate», se rió Nikolai. Un sonido oscuro y humorístico. Dio un paso hacia ella, intimidándola con su tamaño. Olía a tabaco, sudor y masculinidad en estado puro. «¿Sabes quién soy, pequeña enfermera? Sé que eres un paciente con una frecuencia cardíaca en reposo de probablemente 110 y una temperatura de 39,4, replicó Clara, levantando la barbilla para mirarle a los ojos. «Y sé que tienes miedo». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Nikolai entrecerró los ojos. «¿Miedo? ¿Miedo a ser débil?» Clara lo aclaró. «Ahora siéntate o te sedaré. Y soy muy buena con las agujas». Por un segundo pensó que iba a golpearla. Su mano se crispó. La tensión era un peso físico en la habitación. Entonces, la adrenalina pareció abandonarlo. Tropiezo, agarrándose al respaldo de la silla. La fiebre estaba ganando. «Tienes 5 minutos», dijo entre dientes, hundiéndose en la silla de cuero. «Si me haces daño, te rompo los dedos». «Trato hecho», susurró Clara. Trabajó rápidamente. Se arrodilló a su lado y le quitó las vendas sucias. La herida era un desgarro irregular a lo largo de las costillas oblicuas e inferiores, una rosadura de una bala de alto calibre que le había arrancado un trozo de carne. Estaba inflamada, enrojecida y supuraba pus. «Hay que volver a coserla», murmuró ella, concentrada en la tarea y en un drenaje. «Solo vendarla», ordenó él entre dientes. Clara lo ignoró. Limpió la herida con suero fisiológico. Él se estremeció y sus músculos se tensaron bajo sus manos. «Respira», le indicó ella en voz baja. Sin pensarlo, le puso la mano libre en la rodilla para estabilizarlo. Regla número 3. No tocarlo. Nikolai extendió la mano y le agarró la muñeca con fuerza. Tenía la piel ardiendo. «Lo he dicho», susurró, con la cara a pocos centímetros de la de ella. «Véndalo». Clara no se apartó. Miró su mano sobre su muñeca y luego a sus ojos. «No puedo hacer mi trabajo si te resistes, Nikolai». Usar su nombre de pila era una apuesta arriesgada. Era una intimidad que él no le había concedido. Sus ojos se abrieron ligeramente. Sorprendido por su audacia, la miró fijamente, observándola realmente por primera vez. Vio las ojeras bajo sus ojos, el cuello deshilachado de su bata, la obstinada expresión de su mandíbula. Ella no era como los demás. No temblaba. Lentamente le soltó la muñeca. «Hazlo bien», murmuró, mirando hacia la ventana. «Pero si te demoras, estás despedida». Clara exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Preparó la aguja, le cosió la herida con movimientos precisos y suaves. Le colocó la vía intravenosa para los antibióticos. Cuando terminó, le tomó la temperatura. 39,2 grados Celsius. «Tengo que volver a mirarte dentro de 4 horas», dijo, recogiendo los restos de sangre. «No vuelvas hasta mañana», dijo él con voz ronca, cerrando los ojos. «Volveré cuando lo dicte el protocolo», dijo Clara con firmeza. Se dirigió hacia la puerta. «Enfermera», la llamó justo cuando llegaba al umbral. Ella se volvió. «Deje el whisky», dijo él, señalando una licorera en la estantería. «Interfiere con los medicamentos», dijo ella. «Déjelo». Clara dudó. Luego se acercó, cogió la licorera de cristal y salió por la puerta con ella. «Oiga», rugió él tratando de levantarse. «Hidrátese con agua, señor Bulov», le gritó ella, cerrando de un portazo la pesada puerta de roble y echando el cerrojo desde fuera. Se apoyó contra la pared del pasillo y sus piernas finalmente cedieron al temblor. Se deslizó hasta el suelo, abrazando la botella de whisky caro contra su pecho. Había sobrevivido a la primera hora y acababa de robar licor a un mafioso. Dentro de la habitación, Nikolai Bulov miró fijamente la puerta cerrada. El dolor en el costado era ahora un latido sordo, mejor que la aguda agonía de antes. Miró su costado vendado. Estaba limpio. «Profesional», se rió, con un sonido seco y oxidado. «Me ha robado el whisky», susurró a la habitación vacía. Por primera vez en 3 semanas no sintió la necesidad de dispararle a alguien. Sintió otra cosa, curiosidad. Pero la curiosidad era peligrosa para ella, porque Nikolai sabía algo que Clara no sabía. La bala que lo había alcanzado no provenía de un enemigo. Provenía de un traidor dentro de esa misma casa. Y al cruzar esa puerta,
Clara Ara Mitchell se había colocado directamente en la línea de fuego. A la mañana siguiente, el cielo tenía el color de una ciruela magullada. La tormenta no había amainado. Se había convertido en una llovizna pesada y sombría. Clara Ara no había dormido. Había pasado la noche en la habitación de invitados, mirando al techo, escuchando el zumbido del sistema de seguridad de alta tecnología y los latidos de su propio corazón. A las 6 de la mañana, su teléfono había vibrado. Mick, 36 horas. Espero que a tu padre le guste caminar, porque a partir de mañana no lo hará mucho. Había borrado el mensaje, se había lavado la cara con agua fría y se había vuelto a poner su armadura. La bata azul marino, la coleta tirante, la máscara profesional. A las 7:55 estaba delante de las puertas de roble. Entra. La voz de Nikolai se oyó a través del intercomunicador. Era más fuerte que ayer, pero aún con un toque de dolor. Clara Ara pasó su tarjeta. La habitación estaba más limpia de lo que la había dejado. Alguien, probablemente el silencioso personal que se movía por la casa como fantasmas, había limpiado la alfombra y retirado el jarrón roto. Nikolai estaba en la cama, recostado contra una montaña de almohadas. Llevaba una camiseta negra que se ceñía a su pecho, con el brazo vendado apoyado en una almohada. Estaba trabajando. Tenía un portátil abierto sobre las rodillas y escribía con su mano buena, mientras sus ojos escaneaban un flujo de datos que parecían manifiestos de embarque. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista. «Son las 8 en punto», contó Clara Ara, dejando la bandeja sobre la mesa. «Desayuno, avena, fruta, café solo y tus medicinas». Nikolai cerró el portátil. Miró la avena con profundo desdén. «No como Basofia. Necesitas alimentos blandos. Tu cuerpo está luchando contra una infección. La digestión requiere energía que no tienes». Clara Ara cogió el cuenco. «Come». «No, señor Bulov». «Nikolai», corrigió él, fijando por fin la mirada en ella. Hoy tenía los ojos más claros, ya que la fiebre había bajado ligeramente, lo que solo hacía que su mirada fuera más penetrante. «Si vas a regañarme como una esposa, usa mi nombre». Clara Ara sintió que se le subían los colores al cuello, pero lo ignoró. «Nikolai, cómete la maldita avena». Él sonrió con aire burlón. Eso cambió su rostro por completo, transformándolo de un monstruo en algo peligrosamente encantador. «Eres muy valiente para ser tan pequeña. Silas me ha dicho que tienes deudas». Clara Ara se quedó paralizada. La cuchara se quedó suspendida a medio camino del cuenco. «Silas ha investigado tus antecedentes», dijo Nikolai con indiferencia, volviendo a abrir su portátil. «Clara Ara Mitchell, graduada como la mejor de su clase, despedida de St. Mary's por insubordinación. Discutiste con un cirujano senior que cometió un error. Padre Jeremiah Mitchell, jugador, deudor, actualmente debe $50,000 al sindicato Ali». Clara Ara dejó el tazón lentamente. Le temblaban las manos. «¿Por eso me contrataste?» «Porque sabías que no podría decir que no. Te contraté porque eras la única lo suficientemente desesperada como para venir aquí, que no era una asesina», dijo Nikolai. «Pero ten en cuenta esto, Clara Ara. Los Ali son unos oportunistas. Si haces tu trabajo, yo me encargaré de ellos. No necesito que te ocupes de mis problemas». Clara Ara espetó, con el orgullo herido. «Necesito hacer mi trabajo para que me paguen y ocuparme de ellos yo misma». «Terca», murmuró Nikolai. Cogió el café, ignorando la comida. «Me gusta la terquedad. Significa que no te derrumbarás cuando las cosas se pongan feas». «¿Feas? Mis enemigos saben que estoy herida. Están rodeándome. Esa puerta de fuera no es solo para decorar, así que concéntrate en tu trabajo de enfermera. Si empiezan a volar las balas, mantente agachada». Clara Ara lo miró fijamente. Aquello era una locura. Estaba discutiendo sobre avena con un hombre que hablaba de una inminente guerra entre bandas como si fuera el pronóstico del tiempo. «Si quieres sobrevivir a un tiroteo», dijo Clara Ara, empujando el tazón hacia él, «necesitas fuerzas. Come». Nikolai la miró fijamente durante 5 largos segundos. El aire crepitaba. Era una prueba de voluntades, pura y simple. Él estaba poniendo a prueba sus límites, viendo si ella se acobardaría. Ella no lo hizo. Finalmente, Nikolai soltó un bufido de fastidio, agarró la cuchara y tomó un bocado. «Sabe a cartón mojado. Está lleno de fibra. Es bueno para ti». Se comió la mitad del tazón, mirándola todo el tiempo. Cuando terminó, extendió el brazo para que le pusieran la nueva vía intravenosa. «Tienes un toque ligero,
comentó mientras ella le introducía la aguja. He practicado mucho con venas geriátricas. Se mueven. Mis venas no se mueven, dijo él, bajando la voz una octava. Se resisten. Clara fijó la vía con esparadrapo. Ahora estaba cerca de él y podía oler el jabón que usaba. Sándalo y acero. Ya no tenía fiebre. Solo estaba caliente. Tengo que revisar la herida, dijo ella, apartándose. Le levantó la camisa. El enrojecimiento había disminuido, pero los moretones eran espectaculares. Un lienzo de morado y negro se extendía por sus costillas. Mientras palpaba suavemente la zona, Nikolai siseó. Lo siento, susurró ella. No te disculpes, dijo él entre dientes. El dolor es información. Esa es una visión muy sombría del mundo. Es la visión del mundo de un superviviente. Él miró la parte superior de su cabeza. ¿Por qué no huiste cuando viste que era yo? Clara terminó de vendarlo y se levantó. Porque mi padre no tiene una visión del mundo de superviviente. Solo tiene mala suerte, y yo soy la única que puede salvarlo. Nikolai la estudió. Lealtad. Rara. Sobre todo estupidez. Clara suspiró. Recogió sus cosas. Volveré al mediodía. Clara, dijo él. Ella se detuvo en la puerta. ¿El whisky? Trae, dijo él. No, yo soy la jefa, y yo soy la enfermera, y hasta que esa infección desaparezca, yo estoy por encima de ti, salió. Cuando la puerta se cerró, oyó una risa baja y sincera al otro lado. Era el sonido más aterrador que había oído hasta entonces, porque le hacía sentir simpatía por él, y sentir simpatía por Nikolai Bulov era un error fatal. Al tercer día, la rutina se había convertido en un ritmo extraño y tenso. La medicación, los cambios de vendajes, las discusiones sobre la comida, las miradas persistentes que duraban un segundo más de lo debido. Pero fuera del santuario del ala oeste, el ambiente en la casa estaba cambiando. Silus estaba más tenso, más agitado. Los guardias de seguridad con rifles de asalto patrullaban ahora los pasillos, no solo el perímetro. La casa parecía una fortaleza sitiada. Eran las 2 de la madrugada del jueves cuando Clara se despertó. No había dormido bien. La cama era demasiado blanda, el silencio demasiado profundo. Tenía sed. Salió de su habitación descalza, vestida solo con una camiseta demasiado grande y unos pantalones cortos de pijama. Caminó despacio por el pasillo hacia la cocina. Al pasar por la biblioteca, una habitación que Silas utilizaba como centro de mando, oyó voces. Tenía que ser esa noche. Clara se quedó paralizada. La voz no era la de Silas. Era más aguda, más alerta. Se pegó a la pared y contuvo la respiración. El jefe le está débil, continuó la voz. La enfermera lo está distrayendo. Los sensores del jardín este están en bucle. Tienes un margen de 10 minutos. La sangre de Clara se heló. Traidor. ¿Y la chica? Preguntó una segunda voz. Mátala también. No quiero testigos. Los somales quieren que el mensaje quede claro. Clara se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Los somales, los mismos que tenían la deuda de su padre, estaban tramando un atentado contra Nikolai, y ella era un daño colateral. Oyó pasos que se acercaban a la puerta. El pánico se apoderó de ella. Si corría de vuelta a su habitación, podrían verla. Echó a correr en dirección contraria, hacia el ala oeste. No tenía su tarjeta de acceso. La había dejado en la mesita de noche. Llegó a la pesada puerta de roble, cerrada con llave. «Maldita sea», susurró, con lágrimas en los ojos. Miró atrás. La manilla de la puerta de la biblioteca estaba girando. Hizo lo único que se le ocurrió. Golpeó la madera con el puño. «Nikolai, Nikolai». Detrás de ella se abrió la puerta de la biblioteca. Un hombre salió. Arthur, el jefe del equipo de seguridad nocturno. La vio. Su mano se dirigió a la pistola que llevaba en la cadera. «Señorita Mitchell», dijo Arthur, con voz suave y mortal, «debería estar en la cama». «He oído un ruido», tartamudeó Clara, retrocediendo contra la puerta. «Tengo que ver cómo está el paciente». «El paciente está bien», dijo Arthur, caminando lentamente hacia ella. «Pero usted parece angustiada. ¿Por qué no viene conmigo?» Sacó la pistola. Tenía un silenciador. Clara apretó los ojos. «Lo siento, papá». Clic, bip. La puerta detrás de ella se abrió con un silbido. Una mano se extendió, grande, llena de cicatrices e increíblemente rápida. Agarró a Clara por la parte trasera de la camisa y la empujó hacia atrás, hacia la oscuridad del dormitorio. Clara tropezó
y cayó al suelo duro. Nikolai estaba de pie en la puerta, vestido solo con unos pantalones de chándal grises. En la mano tenía una Sig Sauer P-226. Arthur se quedó paralizado. Jefe, solo estaba pensando. 2 disparos enviaron una masa. Arthur cayó al suelo sin emitir ningún sonido, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Nikolai pulsó un botón en la pared y la pesada puerta se cerró de golpe y se bloqueó con una serie de golpes metálicos que sonaban como el techo de una cámara acorazada. Se volvió hacia Clara Ara. Ya no era el encantador pícaro de la mañana, era el diablo. Tenía los ojos negros y respiraba con dificultad. El esfuerzo había roto sus puntos de sutura. La sangre fresca manaba del vendaje blanco que le rodeaba las costillas. «Levántate», ordenó. Clara Ara se puso en pie a toda prisa, temblando tanto que le castañeteaban los dientes. «Iba a... Él era el traidor», dijo Nikolai con calma, activando el seguro de su pistola. Lo sospechaba, solo necesitaba que hiciera algo. La miró, recorriendo con la mirada su cuerpo tembloroso, sus piernas desnudas, el terror en sus ojos. Se acercó. «¿Estás herida?» «No», chilló ella. «Bien». Él hizo un gesto de dolor y se agarró el costado. Se tambaleó. «Nikolai». Clara Ara se apresuró a acercarse y lo sujetó cuando se desplomó. Pesaba mucho, era un peso muerto, pero ella consiguió llevarlo hasta el borde de la cama. «Te has abierto la herida», exclamó ella, mirando la sangre que empapaba su cintura. «¡Idiota! Has disparado a un hombre y te has abierto los puntos. Iba a matarte». Nikolai apretó los dientes, recostando la cabeza contra el cabecero. «No me gusta que la gente toque mis cosas». Clara Ara se detuvo, con las manos suspendidas sobre las vendas. «¿Tus cosas? ¿Mi enfermera?», corrigió él, pero la corrección carecía de convicción. Entonces la miró de verdad. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando una cruda tensión eléctrica en la habitación. Estaban solos. Había un cadáver en el pasillo. Afuera, la tormenta rugía. «Clara Ara», susurró él. «Necesito el kit de sutura», dijo ella con voz temblorosa. «Espera». Él extendió la mano y le acarició la mejilla. Su pulgar rozó el labio inferior de ella. Tenía la piel áspera, callosa, pero su tacto era sorprendentemente suave. Regla número 3. No lo toques. Pero él la estaba tocando. «¿Los oíste?», dijo en voz baja. «¿Los oíste hablar de los somales?» «Sí», susurró ella. Dijeron que los sensores están conectados. Dijeron que vendrán esta noche». Los ojos de Nikolai se endurecieron. Retiró la mano. El momento de intimidad se rompió por la realidad de la guerra. «Entonces no tenemos tiempo para suturas», dijo, levantándose e ignorando el dolor. Se dirigió a un panel oculto en la pared y tecleó un código. Se deslizó para revelar un estante con armas y monitores. «Silus», gritó por la radio. «Código rojo. La brecha es interna. Arthur está herido. El sector 4 está comprometido. Despierta a los chicos», se volvió hacia Clara Ara. Cogió un chaleco de Kevlar del estante y se lo lanzó. «Ponte esto». «¿Y tú?» «No necesito chaleco», dijo, amartillando una escopeta. «Tengo rabia». «Nikolai, no puedes luchar», gritó Clara Ara, agarrándole del brazo. «Te estás desangrando». Él bajó la mirada hacia la mano de ella sobre su brazo. No la apartó. Cubrió la mano de ella con la suya. «Clara», dijo con voz baja e intensa, «esta noche no soy un paciente. Esta noche soy la razón por la que temen a la oscuridad. Ahora, quédate cerca de mí. Si ves a alguien que no seamos Silas o yo, grita». De repente, las luces de la casa se apagaron. La habitación se sumió en una oscuridad total. «Ya están aquí», susurró Nikolai. Le agarró la mano, entrelazando sus dedos. «¡Corre!». El pasillo era un túnel de una oscuridad sofocante. La única luz provenía de los ocasionales destellos de los relámpagos, que rasgaban el cielo fuera de las ventanas que iban del suelo al techo, iluminando la lluvia que azotaba el cristal como metralla. Nikolai se movía con un silencio que no debería haber sido posible para un hombre de su tamaño, y mucho menos para uno que sangraba por el costado. Sostenía la escopeta en posición horizontal, guiando a Clara Ara con una mano firme en la parte trasera de su chaleco de Kevlar. «Quédate detrás de mí», susurró. «Si caigo, coge el arma». «No sé disparar», siseó Clara Ara, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. «Apunta y dispara. Es una escopeta. No hace falta apuntar. Solo hay que hacerlo con convicción».
Llegaron a lo alto de la gran escalera. Debajo del vestíbulo se veía un baile caótico de haces de luz de linternas que atravesaban la penumbra. Se oían voces que gritaban órdenes en un inglés áspero y entrecortado. Despejen la planta baja, encuentren al jefe, encuentren a la chica. Están dentro, susurró Clara, con el terror apoderándose de su garganta. No por mucho tiempo, respondió Nikolai. No retrocedió, avanzó. Salió al rellano, silueteado por un destello de luz, con aspecto de dios vengativo. «Caballeros», rugió Nikolai, con voz atronadora que resonaba en las paredes de mármol. «Parece que se han perdido». 3 haces de luz se dirigieron hacia él. ¡Boom! La escopeta rugió. El mercenario al mando, al pie de la escalera, salió volando hacia atrás y su linterna rodó por el suelo. Se desató el caos. Los disparos estallaron desde abajo. Las balas astillaron la barandilla de piedra cerca de la cabeza de Clara. Ella gritó, cayendo de rodillas y cubriéndose la cabeza. ¡Muévete! Nikolai la agarró y la arrastró hacia el pasillo del ala este. Disparó de nuevo, a ciegas, manteniendo la cabeza agachada mientras la arrastraba hacia las sombras. Ahora era más lento. Ella podía oír el jadeo húmedo de su respiración. El desgaste físico le estaba pasando factura. «La cocina», dijo entre dientes. «El ascensor de servicio al garaje». Corrieron. Clara podía oír las botas pisando fuerte en las escaleras detrás de ellos. Los estaban persiguiendo. Irrumpieron en la cocina industrial. Las encimeras de acero inoxidable brillaban a la luz de la luna. Nikolai cerró la puerta de un portazo y empujó una pesada mesa de preparación delante de ella. «No les detendrá», dijo Clara, buscando un arma en la habitación. Cogió una pesada sartén de hierro fundido. Le parecía ridículo, pero era lo único que tenía. «No tiene por qué hacerlo», jadeó Nikolai. Se apoyó pesadamente contra la nevera y se deslizó hasta quedar sentado en el suelo. La sangre de su costado ya no era una mancha, era un flujo constante. «Nikolai». Clara soltó la sartén y cayó de rodillas a su lado. Presionó con las manos sobre la herida. «Estás perdiendo demasiada sangre. Tenemos que dejar de movernos. Si nos detenemos, moriremos», murmuró, cerrando los ojos. El código del ascensor. 1984. «Nikolai, quédate conmigo». La puerta de la cocina se estremeció cuando alguien la embistió desde el otro lado. Entonces, un disparo destrozó la cerradura. La puerta se abrió de par en par. Entraron 2 hombres, equipo táctico, gafas de visión nocturna. Vieron a Nikolai en el suelo. «Objetivo adquirido», dijo el primero, levantando su rifle. Clara no pensó, no calculó, reaccionó. Agarró la sartén de hierro fundido que había dejado caer, gritó con una rabia primitiva y se abalanzó sobre el hombre. Era una locura, era un suicidio, pero el mercenario esperaba a una civil acobardada, no a una banshee con utensilios de cocina. Dudó una fracción de segundo. Cleng. Clara blandió la sartén con toda la desesperación de su cuerpo, golpeando el lateral de su casco. No lo dejó inconsciente, pero lo hizo tambalearse. Retrocedió tambaleando y su rifle disparó al azar hacia el techo. El segundo hombre apuntó su arma hacia Clara. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos limpios resonaron desde el suelo. El segundo hombre cayó con un agujero en la frente. Nikolai seguía sentado contra la nevera, con la pistola humeante en la mano, firme como una roca, a pesar de su tez grisácea. Cambió su puntería hacia el primer hombre, que sacudía la cabeza, tratando de recuperarse del golpe de Clara. ¡Bang! 3 cadáveres en la cocina. El silencio volvió, pesado y resonante. Clara se quedó allí, con el pecho agitado, agarrando la sartén con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miró a los hombres muertos. Miró a Nikolai. «Tú», jadeó Nikolai, con una sonrisa sangrienta en la comisura de los labios. «Eres un lunático». «Soy enfermera», sollozó ella con la adrenalina descendiendo. «Se supone que debo salvar vidas». «Tú acabas de salvar la mía», dijo él. De repente, las luces parpadearon y volvieron a encenderse. La cocina se inundó de una luz fluorescente intensa. El ascensor de servicio sonó. Clara se dio la vuelta y volvió a levantar la sartén. Las puertas se abrieron, dejando al descubierto a Silus y a 4 hombres que parecían esculpidos en granito. Iban fuertemente armados. «¡Jefe!», exclamó Silas, pálido, mientras se apresuraba a acercarse. «Hemos despejado el perímetro». El resto se dispersó cuando se encendieron las luces. Silas miró la carnicería en la cocina,
Miró al mercenario muerto con el casco abollado, luego a Clara sosteniendo la sartén. ¿Lo hiciste? Comenzó Silas. No preguntes, gimió Nikolai, tratando de ponerse de pie sin éxito. Su arma cayó al suelo con estrépito y sus ojos se voltearon hacia atrás. Nikolai. Clara dejó caer la sartén y lo atrapó antes de que cayera sobre las baldosas. Llévalo a la enfermería. Ahora está en shock hiperalímico. La enfermería del sótano estaba mejor equipada que la mayoría de los hospitales rurales. Tenía un campo estéril, un respirador y una farmacia completamente surtida. Durante la siguiente hora, Clara no fue una rehén, ni la hija de un dator. Era la enfermera jefe. Silus, córtale la camisa. Tú tráeme 2 unidades de O negativo de la nevera. Muévete. Los hombres asesinos aterradores capaces de romper cuellos con una sola mano se apresuraron a obedecer sus órdenes. Clara trabajó con una precisión aterradora. Intubó a Nikolai para ayudarle a respirar. Preparó un infusor rápido para la sangre. Limpió la herida, que era un desastre de músculos desgarrados e infección. Necesita cirugía, anunció, con los guantes manchados de sangre. La bala de hacía semanas se había fragmentado. Hay un trozo presionando una arteria. Cada vez que se mueve, le corta. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Silus desde el otro lado de la mesa de operaciones. Soy enfermera de traumatología, no cirujana, dijo Clara con la voz ligeramente temblorosa. Pero si esperamos a que llegue un cirujano, morirá. Entonces hazlo, dijo Silas. Confiamos en ti. Clara respiró hondo. Cogió el bisturí. Durante 40 minutos, el único sonido en la sala fue el pitido rítmico del monitor cardíaco y el corte de las tijeras. Clara excavó en la carne del hombre más peligroso de Seattle. Encontró el fragmento, una astilla irregular de plomo del tamaño de una uña, y lo extrajo. ¿Lo tienes? Exhaló y lo dejó caer en una bandeja metálica con un tintineo. Cosía la arteria, cerraba el músculo, grapaba la piel. La presión arterial se está estabilizando, observó mirando el monitor. Va a sobrevivir. Se quitó los guantes y se desplomó contra la encimera, con las piernas finalmente fallándole. Silas la agarró por el codo, estabilizándola. Lo has hecho bien, dijo Silas. Era la primera vez que le hablaba con auténtico respeto. ¿Se pondrá bien?, preguntó ella, mirando el cuerpo pálido e inconsciente de Nikolai. Es un tipo duro. Es demasiado terco para morir, dijo Silas. Acercó una silla. Siéntate. Bebe agua. Clara se sentó y bebió agua, observando cómo subía y bajaba el pecho de Nikolai. La adrenalina había desaparecido, dejando solo un dolor vacío. Silus, dijo en voz baja. ¿Quiénes eran? Silus se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. Su rostro estaba sombrío. Mercenarios contratados por el sindicato Ali, pero contaban con ayuda interna. Arthur los dejó entrar. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara. ¿Por qué esta noche? Silus dudó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono móvil. Tenía la pantalla rota. Era el teléfono de Arthur, dijo Silus. Lo desbloqueamos. Tocó la pantalla y se lo entregó a Clara. Había una cadena de mensajes. Desconocido. La chica está dentro. Arthur lo confirmó. Es la enfermera. Desconocido. Bien. Su padre chilló. Nos dijo exactamente a dónde fue. Úsala para acercarte a Bulov y luego mátalos a ambos. La deuda se cancela si ella abre la puerta. Clara miró fijamente la pantalla. Las palabras se le nublaron. Su padre chilló. No, susurró. No, eso no es posible. Mi padre no haría eso. Los jugadores se desesperan. Clara, dijo Silas con suavidad, recuperando el teléfono. Probablemente los Sales le amenazaron con matarle si no les decía dónde estabas. Cambió tu ubicación por su vida. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había entrado en la guarida del león para salvar a su padre. Había luchado contra asesinos, cosido a un jefe de la mafia y casi había muerto. Todo para pagar la deuda de un hombre que la había traicionado. Se levantó, sintiendo náuseas. Necesito aire. Clara, no puedes salir. Solo necesito alejarme de aquí. Lloró, y las lágrimas finalmente brotaron. Salió corriendo de la enfermería, subió las escaleras y entró en la sala de estar principal. La tormenta había pasado. La luna brillaba a través de los agujeros de bala en las ventanas. Se acurrucó en uno de los sofás blancos inmaculados y lloró. Lloró por la traición de su padre, por la sangre en sus manos, por la aterradora constatación
de que estaba más segura con un despiadado jefe de la mafia que con su propia familia. No le oyó acercarse. Solo se dio cuenta de que estaba allí cuando le colocó una pesada manta sobre los hombros. Levantó la vista. Nikolai estaba allí de pie. Se balanceaba ligeramente, apoyado en un soporte para suero que había arrastrado por las escaleras. Estaba pálido como un fantasma. Vestía pantalones de chándal limpios y no llevaba camisa. Y las vendas recién colocadas contrastaban con su piel. «Deberías estar en la cama», dijo Clara entre sollozos, secándose los ojos. «Tú también», respondió él con voz ronca. Se sentó a su lado en el sofá. No dijo nada durante un buen rato. Se limitó a quedarse allí sentado, con su presencia como un ancla sólida y cálida. «Silas me lo contó», dijo Nikolai al fin. «Lo siento», susurró Clara. «Es culpa mía. Vinieron por mi culpa. Vinieron porque quieren mi territorio», corrigió Nikolai con firmeza. «Tu padre solo fue una herramienta que utilizaron. No te atribuyas el mérito de la malicia de hombres malvados. Me traicionó, Nikolai. Mi propio padre». Nikolai volvió la cabeza para mirarla. Sus ojos azules estaban oscuros, insondables. «La familia es un vínculo de sangre, Clara. La lealtad es una elección. Tu padre tomó su decisión. Extendió la mano y le tomó la suya. Su agarre era débil, pero posesivo. «Me has salvado la vida 2 veces esta noche», dijo. «Según las leyes de mi pueblo, ahora te debo una deuda de vida». «No quiero una deuda», dijo Clara. «Solo quiero irme a casa, pero ya no tengo hogar». «No», dijo Nikolai. «No lo tienes». Le apretó la mano. «Los somales saben quién eres ahora. Si sales de esta casa, estás muerta. Si vuelves con tu padre, estás muerta». Clara lo miró. El miedo regresó. «Entonces, soy una prisionera». «No», dijo Nikolai. Levantó su mano y la llevó a sus labios. Besó sus nudillos, sin apartar los ojos de los de ella. «Estás bajo mi protección, y mañana vamos a visitar al señor Ali. Y a tu padre». «No puedes caminar», argumentó Clara débilmente, aunque su corazón latía con fuerza al sentir los labios de él sobre su piel. «No necesito caminar», dijo Nikolai, con una sonrisa fría y despiadada en el rostro. «Tengo un ejército y una enfermera muy enfadada». 48 horas después, los analgésicos estaban dejando de hacer efecto y Nikolai Bulov estaba de muy mal humor. Se paró frente al espejo de cuerpo entero de su vestidor. El traje italiano hecho a medida ocultaba la mayor parte de los vendajes que le rodeaban las costillas, pero no podía ocultar la rigidez de sus movimientos ni el peligroso pálor de su piel. Clara se paró detrás de él, con los brazos cruzados, vestida con un vestido negro que Silas le había conseguido. Era sencillo, elegante y muy diferente de la bata con la que había llegado. «Se te están abriendo los puntos», dijo ella con tono seco. «Puedo ver cómo te estremeces en el reflejo. El dolor es totalmente psicológico», mintió Nikolai, ajustándose los puños. Se volvió hacia ella. La intensidad de su mirada no había disminuido, pero la fría distancia había desaparecido. Había sido sustituida por un calor posesivo que le cortó la respiración a Clara. «¿Estás lista para ver cómo cometes un asesinato?» «No especialmente. Ver cómo se hace justicia», corrigió él. Se acercó a ella invadiendo su espacio hasta que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo de platino con un diamante solitario tan grande que parecía pesado. Clara lo miró fijamente. «¿Qué es eso?» «Una mentira», dijo Nikolai. Lo sacó de la caja y le tomó la mano izquierda. «Ali solo respeta 2 cosas, la violencia y la propiedad. Si entras allí como mi enfermera, él verá una debilidad. Si entras allí como mi prometida, él verá una alianza». Le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Era frío y pesado, un grillete y un escudo al mismo tiempo. «Es solo para aparentar», susurró ella, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Nikolai no respondió. Solo pasó el pulgar por el diamante y luego le ofreció el brazo. «¿Vamos, querida?» La comitiva estaba formada por 4 todoterrenos negros. No se dirigieron hacia el resplandeciente centro de la ciudad. Se dirigieron a los muelles industriales, donde el aire olía a humo de diésel, madera podrida y secretos. Se detuvieron frente a un almacén de metal corrugado rodeado de contenedores de transporte oxidados. Silas y 6 de sus hombres salieron primero, asegurando el perímetro con rifles de asalto
que llevaban colgados a los costados. Sila abrió la puerta para Nikolai y Clara. «Están dentro», confirmó Silas. «O'Malley trajo a 4 hombres. Tu padre no está armado». Nikolai asintió. Tomó la mano de Clara, la mano del anillo, y la condujo hacia la entrada del almacén. El interior era cavernoso y estaba tenuemente iluminado por luces de sodio parpadeantes. En el centro del suelo de hormigón se encontraba Declan O'Malley, un hombre achaparrado con un traje barato y una cara arrugada como la masa. Detrás de él, acurrucado cerca de una pila de palés de madera, estaba sentado Jerry Mitchell en una silla plegable. Parecía más pequeño de lo que Clara recordaba, patético y tembloroso. Cuando entraron, Ali hinchó el pecho. «Bulov, había oído que estabas muerto». Estaba a punto de descorchar una botella para celebrarlo. «La eyaculación precoz parece ser un problema recurrente para ti, Declan», dijo Nikolai con suavidad, y su voz resonó en el vasto espacio. No dejó de caminar hasta que estuvo a 3 metros de distancia. Mantuvo a Clara bien agarrada a su lado. Los ojos de O'Malley se posaron en Clara y luego en la enorme piedra que lucía en su dedo. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa con la tipa? Creía que habías venido a pagar la deuda de su viejo». «La deuda está cancelada», dijo Nikolai. «Así no funcionan los negocios, Bulov. Sí lo están cuando el acreedor intenta asesinarme en mi propia casa». La voz de Nikolai bajó a ese aterrador susurro gutural. «Tú rompiste la paz, Declan. Contrataste a aficionados y utilizaste a una rata para hacerlo». Nikolai hizo un gesto con la mano libre. Silas dio un paso adelante, arrastrando a Jerry Mitchell por el cuello de su chaqueta raída y tirándolo al suelo, a los pies de Clara. Jerry levantó la vista, con los ojos llorosos por el alcohol y el miedo. «Clara, pequeña, tienes que ayudarme. Dile que te quiero». Clara miró al hombre que la había criado, el hombre que le había enseñado a montar en bicicleta, el hombre que había cambiado su vida por $50,000 para cubrir una deuda de blackjack. Sintió una profunda y dolorosa tristeza, pero debajo de ella algo más duro se estaba formando, como el acero templado en el fuego. «Amas más las mesas, papá», dijo Clara, con voz desprovista de emoción. «No, Clara, escucha. Me amenazaron. Dijeron que me romperían las piernas». Jerry sollozó, arrastrándose hacia sus pies. «¿Así que les dejaste intentar meterme una bala en la cabeza?» Clara dio un paso atrás, con repugnancia en el estómago. «Entré en esa casa para salvarte. Casi muero por ti y tú me traicionaste». Levantó la vista hacia Nikolai. «He terminado con él». Nikolai asintió lentamente. Miró a O'Malley. «Querías $50,000 por la deuda de Mitchell. Aquí tienes mi contraoferta». Nikolai levantó la mano derecha. Sostenía un mechero chapado en oro. Lo abrió de un golpe. Silas y sus hombres levantaron sus rifles al mismo tiempo. El sonido metálico de los seguros al desactivarse llenó el almacén. Los hombres de O'Malley buscaron sus cinturones, pero fueron demasiado lentos. Estaban en inferioridad numérica, 3 contra 1. «Espera, Bulov, espera. Podemos hablar de negocios», Ali tartamudeó, levantando las manos. «Acabamos de hacerlo», dijo Nikolai. Dejó caer el encendedor encendido sobre un rastro de líquido en el suelo que Clara no había visto antes. El acelerante provocó una pared de fuego entre la banda de Nikolai y Alales. «Vámonos», dijo Nikolai, dando la espalda a las llamas y a los gritos de los hombres. Salieron del almacén mientras la alarma de incendios comenzaba a sonar. Silas y los hombres se quedaron atrás para asegurarse de que la negociación concluyera de forma definitiva. Afuera, el aire marino se sentía más limpio, incluso mezclado con el humo. Nikolai se apoyó pesadamente contra el todoterreno, con el rostro gris de dolor. La adrenalina había desaparecido. «¿Estás bien?», preguntó Clara instintivamente, alcanzando su muñeca para comprobar su pulso. Él le agarró la mano. «Estoy bien. La deuda ha desaparecido, Clara. Eres libre». Clara miró hacia atrás, al almacén en llamas, y luego bajó la vista hacia el anillo que llevaba en el dedo. Pensó en su pequeño apartamento, en las facturas atrasadas, en el miedo constante. Luego miró a Nikolai Volkov, el monstruo de Seattle, el hombre que había protegido su cuerpo con el suyo cuando empezaron a volar las balas. «No», susurró Clara, acercándose a él y entrelazando sus dedos con los de él. «No soy libre, y este anillo no es una mentira». Nikolai la miró fijamente, buscando en sus ojos azules cualquier signo de vacilación. No encontró ninguno. «Rompes todas las reglas, pequeña enfermera».
murmuró. Solo las que no importan. La atrajo hacia él, rodeándole la cintura con el brazo, ignorando el dolor de su propia carne desgarrada. La besó con fuerza y profundidad, allí mismo, en los muelles, bajo la atenta mirada de su ejército. Sabía a humo, a peligro y a un futuro aterradoramente brillante. Había entrado en la guarida del león como una víctima, salía como una reina, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara tocar lo que era suyo. Y esa es la historia de cómo Clara Mitchell pasó de estar ahogada en deudas a gobernar los bajos fondos de Seattle junto al hombre al que todos temían. Es una historia retorcida que demuestra que la lealtad no tiene que ver con los lazos de sangre. Se trata de quién está dispuesto a sangrar por ti. Y a veces, el lugar más seguro donde estar es en los brazos del hombre más peligroso de la sala. Si te ha gustado este oscuro y retorcido romance mafioso, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Deja un comentario más abajo. ¿Crees que Clara tomó la decisión correcta al final? Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Gracias por vernos.